Hola, buenos días. Qué lindo volver a encontrarnos para disfrutar de un capítulo más de Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Nosotros continuaremos en la tarea de intentar esclarecer los efectos ambientales que trajo la cuarentena y el confinamiento obligatorio. Hoy vamos a hablar de alimentación. ¿Sabías que durante la cuarentena aumentó el consumo de frutas y verduras agroecológicas? Este dato relevante tiene varias explicaciones y vamos a tratar de analizarlo conversando con agricultores familiares y con un especialista en agroecología. También te vamos a contar parte de la realidad que viven hoy algunos productores y trabajadores de la tierra. Todo esto en los próximos 60 minutos. Quédate, ya arranca Ambiente y Medio. Ya hemos hablado en programas anteriores sobre las alteraciones ambientales que nos trajo la cuarentena. Pudimos ver ecosistemas que fueron cambiando notablemente, ríos y arroyos que de a poco se fueron limpiando y animales que de pronto empezaron a verse en hábitats en los que la presencia humana había disminuido. Los cambios que se dieron adentro de los hogares también fueron relevantes. Uno de ellos tuvo que ver con los hábitos alimenticios. El confinamiento y el miedo al contagio impulsaron los deseos de evitar las aglomeraciones, de aumentar las compras online y de intentar elegir mejores alimentos. Según una encuesta oficial, el 78% de los argentinos comenzó a comprar en comercios de cercanía para evitar los grandes centros comerciales y supermercados. Y un porcentaje también alto de los consumidores comenzó a pensar en los precios y en la calidad de la comida. En sintonía con este cambio de hábito, no resultó sorprendente que la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, informara que en las últimas semanas la venta de frutas y verduras agroecológicas creció considerablemente hasta alcanzar las 2.000 toneladas de alimentos en el tiempo que llevamos de cuarentena. Se trata, sin dudas, de una gran noticia, porque desde hace muchos años organizadores como la UTT vienen luchando por concientizar a la población sobre la necesidad de producir y consumir alimentos más sanos y a un precio más justo. Durante la cuarentena pudimos apreciar de un modo irrebatible las consecuencias de ser rehenes de un sistema de distribución concentrado y hegemónico. Los aumentos de precios que sufrieron las frutas y verduras fueron de una irracionalidad y una insensatez tan absurda como inaceptable. Afortunadamente, muchos consumidores despertaron y se decidieron por comprar productos de la agricultura familiar, campesina y agroecológica, ya sea acercándose a sus almacenes como pidiendo envíos desde sus hogares. Este fenómeno explica las 2.000 toneladas de alimentos sanos, económicos y agroecológicos que se vendieron en cuarentena. El tema está en que lo que inicialmente era una búsqueda de mejores precios se convirtió en una opción alimentaria de la que quizás no quieran volver atrás. ¿Qué pasa si la pandemia impulsa un nuevo consumo de frutas y verduras? Que sean de estación, de cercanía y sobre todo que estén producidas sin esos agrotóxicos que envenenan a las personas y al ecosistema. ¿Qué pasaría si esta cuarentena nos hiciera reflexionar sobre la necesidad de transformar nuestra matriz alimentaria y convertirla en un sistema productivo más sostenible, más justo y más económico? Sería, sin dudas, una verdadera revolución alimentaria que traería beneficios inmensos para nuestra salud y para el medio ambiente. Recién vimos un informe con respecto a lo que significa la agroecología y hay un dato interesante que me gustaría comentarles, que 1 de cada 50 establecimientos acá en la Argentina está abocado a una producción agroecológica u orgánica. Para hablar de esto, ¿quién mejor que Eduardo Cerdá, quien fue uno de los
promotores de RENAMA, que RENAMA es la red de municipios para fomentar la agroecología acá en la Argentina. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar en Ambiente y Medio esta mañana de domingo. Hola, ¿qué tal? Un gusto participar. ¿Por qué la agroecología es lo que denominamos mejor ambientalmente o ambientalmente sostenible? ¿Y cuál es la diferencia entre eso, la agroecología, y la producción orgánica? Bien, mira, viene muy justo a la época que estamos pasando, ¿no? Realmente desde hace muchos años, y en especial en estos últimos 25 años, se fue buscando una agricultura con una idea que había que aumentar mucho todo lo que se podía, los rendimientos de los cultivos, que había que producir más alimentos porque la población iba a crecer en un nivel y había que tener alimentos. Entonces se fue por un lugar, por un camino que tuvo que ver con esto, con una utilidad muy fuerte de los bienes comunes, como el suelo, y eso hizo que esta forma de producir, que se intensificó mucho en el uso de agroquímicos, que habitualmente suelen tener perjuicios para todo lo que tiene que ver con los procesos biológicos, hizo que, si bien los rendimientos aumentaron, los suelos se fueron deteriorando mucho, los alimentos que se lograron vemos que tienen sustancias tóxicas, que tienen parte de esos agroquímicos que se utilizan para aumentar la producción, como usar un insecticida porque hay una plaga, o tener un maíz que genera un principio activo que mata una isoca, pero resulta que ese principio activo también queda en la harina de ese grano. Y hoy, con la industria alimenticia que mezcla muchos productos o que genera muchos derivados, como ser el del maíz. Del maíz se saca el jarabe de maíz de alta fructosa, que es una sustancia dulce, que va en todos los refrescos, que va en todo lo que tiene que ver con lo dulce. Bueno, la mayoría de los maíces vienen de maíces que tienen una transgenia para generar una sustancia que mata a las isocas. Bueno, esa sustancia queda en la planta, queda en el suelo, afecta todo lo que es la microbiota del suelo, que tiene que ver con la fertilidad. Entonces, lo que se ha visto en estos últimos 25 años es una gran pérdida de la vitalidad de los suelos, es una gran pérdida también de los nutrientes de estos granos, porque al mirar tanto hacia aumentar los rendimientos, se fueron perdiendo proteínas, elementos esenciales que tenían que ver con la alimentación, porque siempre se estuvo mirando el rendimiento, en aumentar el rendimiento, pero nunca la calidad de ese alimento. Entonces, se fue. Y hablando de rendimiento, ahí me gustaría parar y preguntarte, antes de seguir, con respecto a lo ambiental. Cuando hablas de rendimiento, habría que de alguna manera desmistificar que la agricultura industrial es la única que puede lograr buenos rindes, ¿o la agroecología también podría lograrlos? Mira, nosotros tenemos experiencia que hemos logrado rendimientos similares o rendimientos más bajos, pero como tienen menos costos, la renta es más alta. Hace unos días un productor me llamaba de la zona sur de Córdoba, de uno de los grupos que tenemos en RENAMA, y me decía, la soja hecha en forma agroecológica estuvo cerca de 20 quintales, y las que tengo en forma convencional, química, me rindieron 30 quintales. Él es bastante nuevo, por lo tanto hay bastante por mejorar. Pero la soja industrial tuvo un costo de 33, o sea que perdió 3 quintales. Y la otra tuvo un costo de 16, ganó 3 quintales. Entonces eso es lo que nosotros vemos. Hay muchos cultivos, como en trigo, en cebada, en especial todo lo que tiene que ver con los cultivos de invierno, avenas, que tenemos rendimientos iguales o superiores. En sojas bastante parecidos, en maíz un poco por debajo, pero los costos son muy por debajo de la mitad.
Por lo tanto, los productores lo que ven que tienen que gastar menos plata en insumos, están desendeudados, están muy bien y tienen un esquema de producción mucho más diverso, porque esta es una de las cuestiones. La agroecología apunta a una diversidad del sistema agropecuario que lo hace posible. Un país que el 70% de producción es entre soja 45-50% y 25-30% de maíz, no puede sostenerse en el tiempo, porque son dos cultivos que extraen muchos minerales, que no generan una fertilidad de suelo, y esto lo venimos haciendo hace 25 años. Entonces, ¿cuánto más podemos seguir así? Creo que tenemos que mirar nuestro corto, mediano y largo plazo para generar una propuesta de producción que vaya saliendo de este uso de biocidas, de productos químicos, que, como bien digo, biocidas siempre tienen problemas hacia algún sector de la biología de la producción, ¿no? Entonces, pone en riesgo la producción, pone en riesgo el ambiente, pone en riesgo los bienes comunes y, como hoy lo estamos viendo, pone en riesgo las sociedades, ¿no? Hablando exactamente del tema suelo, ¿vos creés que se puede recuperar con la agroecología, digamos, en forma más masiva, estos suelos después de casi 3 décadas más o menos de agricultura industrial? ¿Es posible esa recuperación del suelo? Sí, nosotros vemos que hay una dinamización. Esto es como que los suelos hoy están en terapia intensiva, por eso muchos dicen precisamos más fertilizantes, precisamos más agroquímicos. Y esto el productor tiene que entender, que en esa búsqueda de rendimiento constantemente es como que uno precise más remedios, más drogas, y nosotros siempre hablamos que es un sistema muy droga dependiente, porque cada vez precisa más. Si fueran remedios, uno los toma, se cura y los deja de usar. En cambio, de 2 litros que usábamos para un herbicida pasamos a 4, a 6, a 8, a 10, a 12. De 30 millones de agroquímicos en litros o kilos que usamos en la década del 90, 30 millones, Gabriela. No se duplicó la superficie agrícola, 30 en los 90. ¿Cuántos kilos o litros de agroquímicos crees que usamos ahora en la década de 2015, 2016? Yo ese dato lo sé, sería interesante que vos lo digas, porque yo ese dato lo sé, pero sería interesante para la audiencia que digas cuánto es, ¿no? De 30 millones hace 2, 3 décadas, ahora pasamos a... Y vos fijate que si decimos, bueno, duplicamos la superficie, que no fue así, serían 60, bueno, la cuadruplicamos, 120, bueno, la llevamos para arriba, estamos superando los 500 millones. Ese dato sería interesante compararlo con la cantidad de hectáreas, digamos, 30 millones y en tantas hectáreas. ¿Cuánto se duplicó, se triplicó las hectáreas o no? No alcanzó a duplicarse. No alcanzó a duplicarse las hectáreas y estamos pasando de 30 a 500 millones. ¿En cuánto? ¿20 años, 25 años? De la década del 90 ahora, estos últimos años, que es bastante difícil la información, que creo que es un dato que la nación tiene que tener, ¿no? Cuánto es para poder dimensionar. Cuando vos hoy decías que 1 de cada 50 productores hacen agroecología, orgánico, biodinámico u otras formas de agricultura, tenemos que, si uno le pone un nivel medio de establecimientos, podemos ver que ese 1 cada 50 está disminuyendo en la matriz ambiental más de 10 millones de agroquímicos. Entonces, lo que nosotros decimos, si esto aumenta los productores, si aumenta la formación en las universidades en agroecología, si aumentan los cursos y hay más gente formada en el tema, más productores haciendo agroecología, ¿qué beneficio tendría el país? En el cuidado de sus bienes y, por otro lado, en una disminución de la importación de los productos, ¿no? Eduardo, entonces me voy a quedar con este dato, vamos a ir a un corte y enseguida vamos a retomar con vos, pero me quedo con este dato de
que 30 millones hace alrededor de 3 décadas de X cantidad de superficie sembrada. La superficie en estas 3 décadas no aumentó, no llegó a duplicarse y hoy estamos usando 500 millones de agroquímicos en estas hectáreas de producción en Argentina. Dato interesante para tenerlo en cuenta y además dato que implica también problemas sanitarios. Ya volvemos con vos, Eduardo, ya volvemos con más Ambiente y Medio. El cóndor andino es una de las aves más grandes del mundo con capacidad de volar. Su peso puede llegar hasta los 15 kilos y sus alas extendidas alcanzan unos 3 metros. Claro, semejante tamaño no le resultó gratuito. Para poder mantener su vuelo necesita de la ayuda de las corrientes de aire. Es por eso que solo habita en zonas ventosas. Suelen ser negros con una especie de collar blanco. Aunque lo rodea cierto misticismo y alguna que otra historia heroica, se alimenta de carroña. A pesar de que se trata de una especie amenazada, algunos programas de reintroducción han logrado en los últimos años liberar miles de ejemplares en su hábitat natural. Seguimos en Ambiente y Medio. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Infórmate en la web o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hemos hablado infinidad de veces desde este espacio acerca de la importancia que tienen hoy en día las producciones agroecológicas. Porque no solamente comemos más sano, sino que a su vez preservamos el planeta a través de la conservación de los recursos naturales. Como bien nos acaba de explicar Eduardo Cerdá, entrevista que sigue en un ratito nada más, pero lo que yo te vengo a contar hoy es, como casi siempre, una noticia. A raíz de la tan nombrada cuarentena, un sector de la economía popular creció llamativamente. Estoy hablando, por supuesto, de la producción agroecológica, pero en especial de los famosos bolsones de frutas y verduras agroecológicas que alguna vez ya en Ambiente y Medio hemos mostrado, que solían venderse en mercados, ferias y algunos incluso tenían la modalidad de entrega puerta a puerta. Estos bolsones que Tommy nos estará mostrando y contando después cuánto valen, qué traen y demás. Estamos hablando, dependiendo de los casos y localidades, entre un 40 y un 80% en incremento de estas ventas. La gran pregunta, como siempre, es ¿por qué? Hoy en día, y lo hemos podido presenciar todos, los precios de las frutas y las verduras no están controlados, ni en las verdulerías ni en los supermercados. Los precios son muy dispares, los precios del mercado central son uno y en todos los otros lugares son otros. Principalmente debido a la cadena que se genera, cosa que la agroecología evita. Podemos hablar también de un aumento en la conciencia de la gente a la hora de la importancia que tiene consumir alimentos agroecológicos. Y esto ya es una opinión mía, debido a estar tanto tiempo en nuestras casas, quizás nos hemos vuelto más adeptos a la hora de comprar de manera online alimentos y demás, cosa que no era lo principal que uno compraba vía web. Y como siempre digo, aunque suene repetitivo, esta es una consecuencia más positiva, claro está, para el medio ambiente en tiempos de pandemia. Como habrán podido notar de fondo, estamos en un campo, en la localidad del Pato, en el partido de Berazategui, el cual la unión de los trabajadores de la tierra nos permitió acceder para poder hacer imágenes y mostrar cómo se está trabajando, siempre respetando las distancias dispuestas por el Gobierno Nacional en tiempos del nuevo coronavirus. La UTT es una de las ya tantas organizaciones y comercializadoras populares que están vendiendo estos bolsones.
Agradecemos a UTT por facilitarnos poder acceder aquí a hacer nuestras imágenes y agradecemos también a Adelina, la secretaria técnica y la coordinadora de todo el área de producción, que le preguntamos por qué creía que había incrementado tanto la demanda de bolsones y nos decía esto. La venta y aumento de consumo de bolsones y producción agroecológica ha aumentado, en realidad se ha duplicado o triplicado, por así decir, cuando empezó la cuarentena. De un día para el otro haya más consumo también de producción, ¿no? Y debido al aislamiento, bueno, ha habido mucha más venta y también se ha conocido mucho más lo que es la producción agroecológica o la producción local. Y a raíz de las ventas en la producción es que cuando empezó la cuarentena se empezó a especular mucho los precios de producción o de verduras. Los mercados empezaron a manejar los precios que ellos querían, subían el doble de precio o el triple. Nosotros desde la organización lo que hacemos es poner un precio fijo por 6 meses con todos los compañeros, hacemos una asamblea, sacamos el costo real de producción y de ahí se establece que de aquí a 6 meses no se sube el precio. Entonces esto nos sirve poder mantenerlo y también darles esa tranquilidad a los consumidores de que ellos van a venir 6 meses después y van a encontrar el mismo precio que encontraron antes. Otra de las razones, si se quiere, tiene que ver con que debido al aislamiento, muchos productores y cooperativas que antes comercializaban sus productos en las ferias, en las típicas ferias que las hay, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, generalmente, ferias de alimentos y de todo tipo, también ferias agroecológicas exclusivamente que hay en algunos barrios de la capital federal y en algunos partidos del conurbano. Frente a esta inactividad, varios de estos productores tuvieron que ingeniárselas para poder vender sus productos. En ese contexto, a través de un programa de relevamiento de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, se comenzaron a fortalecer esas redes para justamente facilitar la venta directa a precios justos. Y en ese marco es donde surge, por ejemplo, la entrega de puerta a puerta, como así también la aparición de ferias online, como puede ser la Feria del Productor al Consumidor. En el marco de esta pandemia tan difícil desde lo económico, es cuando el rol de la economía popular cobra una mayor importancia. El desafío, como siempre, será sostenerlo en el tiempo. La importancia de la economía popular en esta cuarentena es que desde las organizaciones sociales, barriales, se han puesto en el hombro la tarea y el trabajo de poder hacer llegar alimento a los sectores más vulnerables, más necesitados, que hoy en día no están pudiendo salir a trabajar, entonces viven el día a día y les está faltando alimento, que es lo principal, ¿no? Una vez que se normalice todo, nosotros esperamos poder mantener este aumento de venta de bolsones, hacer que más gente conozca también este tipo de producción y que estén contentos, que estén satisfechos también con lo que les llega a la casa, ¿no? Toda esta producción es digna, no trae, como decía hace rato, no trae explotación por detrás, sino que es un precio acordado con los productores, ayuda al productor también a que ellos puedan vender su producción a un buen precio, que sea justo y que también para el consumidor sea justo. La agroecología, en definitiva, es considerar o tener en cuenta los diferentes aspectos ecológicos de un determinado ambiente para así producir agropecuariamente, sin dañar la tierra, porque es la que usaremos en la próxima siembra. Y que además tiene una serie de beneficios insoslayables, siendo, como dicen todos, igual de redituable o aún más que cualquier otro campo. Acá es donde inicia todo, donde se germina. Acá están los plantines que luego van a parar a la tierra y se transforman en los grandes cultivos y en definitiva en los alimentos que luego se venden. Por allá tenemos repollo, acelga, puerro, verdeo, remolacha, pachoy, como vemos acá, que es una planta asiática. Tenemos cale allá en el fondo, tenemos lechuga criolla, es decir, variedad de cosas, variedad de cultivos que se van formando para luego pasar a la tierra. Lo que tengo aquí en mis manos, que puede parecer lo mismo, no lo es. De este lado tenemos los famosos ají picantes, los chiles, y de este
morrones cherry. Claro, como existen tomates cherry, también existen morrones cherry. Y si bien pueden parecer iguales, no lo son. Lo que vemos aquí son unos descansos que se colocan entre cultivo y cultivo, generalmente con plantas aromáticas. Aquí lo que tenemos es menta, pero también se utiliza orégano, por ejemplo, y otros tipos de plantas también, que funcionan como repelentes de insectos y de bichos que pueden ir hacia los cultivos y también como hogar para esos bichos, justamente para que no vayan hacia los cultivos. Teniendo en cuenta que estamos en tiempos de una pandemia y que la cuestión sanitaria está tan emergente, hablar de producción agroecológica es hablar de mejores alimentos y a su vez de una mejor salud. La aparición de políticas públicas que contengan a estos productores y que a su vez incentiven a otros productores a convertirse hacia la agroecología será fundamental para así finalmente lograr la soberanía alimentaria que todo pueblo merece. Ustedes no me ven, pero yo acá estoy sonriendo porque acabo de salir de UTT y me traje mi bolsón de frutas y verduras agroecológicas. Por favor, camarita adentro, muchas gracias. Agroecológica significa más barato, más sano y más rico, señoras y señores. Y si ustedes quieren conseguir sus frutas y verduras agroecológicas, pueden fijarse el listado de comercializadoras alternativas y van a encontrar un punto para conseguirlo cerca de sus casas. También, si tienen ganas de mandarnos unas fotitos y contarnos cómo les va con esto, lo pueden hacer al mail info@fundacionambienteymedio.org o nos contactan por Instagram, Fundación Ambiente y Medio. Yo ya me adelanté y le pedí a algunos amigos que me cuenten. Hola, soy Mora. Hace 2 meses consumo fruta y verdura agroecológica. Me gusta mucho porque me llega a casa, tengo mucha variedad, puedo hacer muchas recetas y es más rica, más barata y nada, eso. Banco mucho. Hola, soy Valentina y consumo bolsones agroecológicos porque creo que es una mejor manera, más saludable de comer frutas y verduras que no estén contaminadas por la toxicidad de pesticidas ni que estén modificadas genéticamente. Me molesta muchísimo tener que consumir cosas con veneno incorporado, ni hablar que el gusto es otro totalmente. Y además tengo uno que pago, por ejemplo, 650 pesos, 12 kilos, y me lo traen a mi casa. Arranqué porque era más barata y venía acá a casa, era más cómoda. Y bueno, ahora con la pandemia también esto de que venga a casa es más cómodo, es bastante más cómodo, ayuda a salir menos. Hola, soy Agustín y compro verduras y frutas agroecológicas porque son más ricas, son más saludables y también colaboramos con los pequeños productores. Bueno, la verdad que desde que está el almacén acá está bueno porque accedemos a mercadería que no encontramos en todos lados. En esta cuarentena mantienen el precio, dentro de todo lo podemos comprar y al estar en el centro y haces cualquier trámite, estás de paso, llevas verdura, llevas fruta y a buen precio, así que bueno, recomendable. Consumo agroecológico porque creo que es la mejor inversión para mi cuerpo y para el planeta. Lo hago hace más de un año y medio, y realmente me está yendo bien, me siento mejor, y en esta época de pandemia se ve en lo económico reflejado una gran diferencia. Hola, mi nombre es Agustín y quería contarles que yo consumo productos agroecológicos. Primero porque es más saludable para mi cuerpo, no estaría consumiendo ni lo que llamaríamos como conservantes o pesticidas. Segundo, porque es más económico que los alimentos cotidianos que encontramos en cualquier verdulería. Y tercero, porque no dañan el medio ambiente donde son plantados estos productos. También creo que es una manera de ayudar a las pequeñas comunidades que se solventan de la agricultura. Y por último, y muy importante, es mucho más económico que ir a la verdulería o al supermercado. Además yo este año empecé a hacerme vegano y
y me ayuda muchísimo la variedad con la que llega para poder probar otras cosas. Rabanito, ¿cuándo en mi vida iba a comer yo rabanito? Entonces como cosas que me caen en el bolsón y me parece importante. Feliz en esta cuarentena de recibir estos productos tan saludables, estos productos agroecológicos, productos de estación, feliz de poder consumirlos y cuidar así mi salud y la salud de todos. Y sigamos consumiendo y alentando estos proyectos, que así no nos contaminamos, así no contaminamos el ambiente, apostamos al trabajo cooperativo entre todas las familias, que bienvenido es y mucha falta hace. La agricultura familiar involucra aproximadamente a 2 millones de personas en todo el país. Es un sector estratégico porque fortalece las economías regionales, garantiza la seguridad alimentaria, protege el medio ambiente y posibilita el desarrollo sostenible. La agricultura familiar es un sector de lo que es la producción en general, pero que básicamente se define porque está realizado por el núcleo familiar. El núcleo familiar implica la familia completa, abuelos, padres, hijos, y todos realizando actividad productiva. Puede ser agrícola ganadera o agricultura por un lado o ganadería por el otro. Generalmente el 90% es para autoconsumo y el excedente va para mercado. Ese mercado generalmente es los centros urbanos más cercanos. Acá en esta zona los productos básicamente son cultivos andinos, papa, maíz y quinoa, con su diversidad en cuanto a las variedades que ellos utilizan. Además también tienen pequeñas huertas familiares en donde lo complementan con acelgas, espinacas, zanahorias, ajo, cebolla, y eso también está distribuido de acuerdo a los lugares. Hay lugares en donde tenemos un poquitito más de agua, entonces tienen una diversidad en cuanto a las verduras mucho más amplia que a lugares mucho más agrestes. En esta zona, por ejemplo, no hay tantas verduras, entonces las parcelas de cultivo son muchísimo más chicas que en otros lugares. En los emprendimientos agrícolas familiares se utilizan técnicas amigables con el ambiente que minimizan el uso de agroquímicos y casi ni los utilizan. Cuentan con la experiencia y los saberes que se transmiten de generación en generación. La mejor combinación para cosechar productos sanos. Tradicionalmente la agricultura que ellos realizan ha sido con el aporte del abono producido por los animales, el guano. Es un guano maduro en cual ellos suelen seleccionarlo y eso llevan al campo. Nosotros hemos aportado en la tecnología en mejorar esa calidad de aporte biológico, mejorando con el compostaje, con el lombricompuesto, que aporta en nutrientes y en microorganismos que ayudan a mejorar no solamente la calidad de nutrición que puede tener el suelo, sino también en la estructura. Yo me dedico a sembrar papa y sembro un poco de haba y cebolla. En esta compostera echamos todos los residuos, ¿no? Pero lo que sean orgánicos, ¿no? Acá hay que poner cáscara de papa, de zapallo, zanahoria, todo lo que sea, ¿no es cierto? Y también, que es el guano de oveja, los yuyos, ponemos capas y después le echamos agua. Nosotros allá lo hacemos con el guano y nada más, entonces esto yo lo pongo en una bolsita, o si no, esto directamente le echo a cada plantita. Esto yo hice un experimento en el campo. Sembré 3, 4 rayas, que lo pongo y otras no las pongo. Y entonces cosechaba y por ahí al ingeniero un día le llevé, cavamos y vemos cuánto pesa y me rindió bastante. Por eso sigo haciendo esto. La planta crece un poco más el mismo producto, porque yo logré a cosechar papa hasta de 1 kilo. Ellos han tenido todo un saber que ellos han mantenido de generación en generación cuidando el ambiente. Ellos denominan Pachamama
a todo lo que es el ambiente que los rodea. Y ellos siempre han mantenido ese cuidado a través de las prácticas. Ellos siempre han mantenido esas tradiciones a través de los chicos. El saber que ellos tienen es trabajar, por eso es agricultura familiar. Ellos vienen con los chicos, el abuelo enseña al nieto cómo sembrar, cuál es la papa que tienen que elegir para que sea semilla, o el grano de maíz, cómo también realizar la distribución, porque también tiene todo lo que nosotros llamamos técnicamente como cultivos consociados o asociados. Ellos también lo trabajan desde su propio saber. Bueno, el Parque Nacional representa el extremo sur del bosque norandino patagónico, con presencia de selva valdiviana, donde una precipitación tan particular hace que exista el alerce como especie emblemática del área protegida. Bueno, el alerce particularmente es una especie longeva, que la hace tan diferente del resto de las que habitan en el territorio argentino. Es la segunda especie más vieja del mundo, ronda los 3.600 años a 4.000 años de edad, abarca una superficie, su población de unas 12.000 hectáreas, que comparte ese ambiente con otro tipo de especies típicas de la selva valdiviana, entre ellas el coihue, que también lo vamos a ver en zona de bosque. Seguimos en Ambiente y Medio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Para seguir ahondando en este mundo tan necesario que es el de la agroecología, los voy a invitar a ver un informe que realizó un filósofo contemporáneo hace un año en las tierras de Entre Ríos, en Gualeguaychú. Recordemos que Gualeguaychú, desde 2018, a través de una ordenanza, prohibió el uso y el almacenamiento de glifosato, lo que hizo surgir esta idea, este concepto del cinturón verde, del cinturón agroecológico, que contenga a las ciudades con alimentos frescos y de cercanía. Los dejo entonces con Tommy, que hace un año nos decía esto. Encontré la solución. Estoy en la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde una ordenanza municipal prohibió el uso de glifosato y otros agrotóxicos. La verdad que esto es maravilloso porque acá estoy en un campo agroecológico donde no usan ningún tipo de veneno y mire lo que es esto. Acá sí que se come sano, mire lo que es esto. Le voy a mostrar un pedacito de albahaca para que huela un poquito. Maravilloso. Es una cosa de locos porque esto es comida sana de verdad. El año pasado, solamente en este campo, se cosecharon 35.000 kilos de comida. Si usted quiere comer sano, venga para Gualeguaychú. Yo me voy a hacer una tarta de zapallito. Volvemos con Eduardo Cerdá, quien está hoy acompañando este domingo, bien tempranito nos está acompañando acá en Ambiente y Medio. Y sabemos que desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca hay una nueva dirección, que es la Dirección Nacional de Agroecología. Y se hablaba, me dirás vos, Eduardo, si es así o no, que vos ibas a estar a cargo de esa dirección. ¿Sigue eso en pie? Sí, mirá, lo más importante es que en esta nueva gestión se ha pensado en que tenemos que discutir, charlar, intercambiar cuál es el modelo de producción para la Argentina que más le conviene a la Argentina y a todos sus habitantes. Se ha comprendido que hay un avance muy importante de modelos de producción más limpios, modelos de producción que tengan en cuenta la vida, la diversidad, el cuidado, y que esto lleve a productos que no implica perder producción, pero sí generar una forma de producción que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, primero el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación decidió
generar una dirección de agroecología. Primero lo hizo bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura Familiar, que es una herramienta imprescindible donde la agricultura familiar, su forma de producir es la agroecología, pero entendiendo que la agroecología tiene que ir a ambientes más amplios, como nosotros lo veníamos haciendo con la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentaban la agroecología, hizo que esa dirección, que ya está aprobada como Dirección Nacional de Agroecología, fuera la Secretaría de Alimentos y Bioeconomías y Economías Regionales, siendo una dirección nacional. Es un cambio de mirada y quizás esto sea plantar una semilla para un cambio de paradigma de cómo sostener la agricultura en la Argentina de acá a los próximos años. Pero a propósito de eso, me gustaría llevarte a la situación que estuvimos viviendo o que seguimos viviendo con respecto a la pandemia. ¿Puede de alguna manera la agroecología mejorar esta situación o evitar futuras pandemias? Sí, totalmente. Totalmente, porque la agroecología en un aspecto amplio sabe de la importancia que tienen los bosques, la importancia que tiene todo lo que es lugares naturales que hay que preservar, porque ahí está viviendo la fauna y la flora en una forma equilibrada. Cuando nosotros la presionamos y la avasallamos y desmontamos, puede ser esta una de las causas de las pandemias que se han ido generando, donde un virus que estaba en un animal, en un ecosistema equilibrado, al presionarlo y tener que salir de su hábitat, pasa a contaminar, a generar un problema en nosotros, en los seres humanos, un virus que estaba a lo mejor en otro animal. Esto ya ha pasado otras veces, ya pasó con la peste aviar, con la peste porcina, y esto también tiene que ver con el cuidado y la forma en que pensamos la producción. Cuando nosotros estamos confinando, estresando a los animales para que produzcan más, para que engorden más, hace que esos sistemas inmunológicos de esos animales se debiliten, haya que usar mucho más antibióticos para sostener esa producción. A su vez, sus alimentos, que son en base a maíz y a soja, tienen agroquímicos, como te decía anteriormente, y algunos de ellos tienen una función antibiótica que deprimen su sistema inmunológico. Entonces hace que cada vez más tengamos en todas esas producciones niveles de estrés muy altos y un uso de fármacos, en especial de antibióticos, que tendrían que ser muy preocupantes, porque cuando perdamos la resistencia a los antibióticos, creo que va a ser peor que esta consecuencia que estamos teniendo con un virus. Entonces, pensarnos en una producción de alimentos sin biocidas que no tengan moléculas en sus granos, en sus harinas, para fomentar y formular alimentos balanceados que puedan alimentar a pollos, a cerdos, a vacas, a que podamos tener alimentos de cercanía próximos a las comunidades, que es los que hoy están alimentando las ciudades. ¿Cómo es que no tenemos en cada ciudad un tambo con una producción de leche fresca, con quesos, con huevos, con pollos, con mata? Bueno, esa es la tendencia, ¿no es cierto? Me parece que esa sería la tendencia de acá a unos años, ¿no? Porque las ciudades de X cantidad de habitantes tengan a su alrededor estos cordones agroalimentarios, ¿no es cierto? Basados en la agroecología. Esa sería un poco la tendencia que estamos viendo y sería muy interesante que suceda en este país, donde el movimiento de los granos implica también emisiones de gases de efecto invernadero altísimas. Pero para ir cerrando, Eduardo, la última pregunta: ¿cuál es la traba o qué pensás vos que está trabando que en Argentina no se pueda lograr una mayor cantidad de hectáreas agroecológicas y orgánicas, sabiendo que la mayoría de la producción orgánica en este país se exporta? Digamos, creo que es más del 90% que va hacia el exterior y no queda en la Argentina, es decir, que son productos que son interesantes para mercados extranjeros. ¿Cuál es la traba? Una de las cuestiones es que ha faltado investigación, falta formación en las universidades. Nosotros, en nuestro caso, agronomía y veterinaria,
prácticamente hay un porcentaje muy bajo de enseñanza en agroecología, siendo que hay una sociedad argentina de agroecología y una sociedad científica latinoamericana, y tenemos que trabajar ahí con el criterio de ciencia y tecnología, con el CONICET, con cada provincia para aumentar las líneas de investigación, porque hay que desarrollar una nueva propuesta de producción que no incluya en nuestros alimentos sustancias tóxicas. Me parece que eso es fundamental. Y esto tiene que ver entonces con la formación de los profesionales, y hoy hay una gran demanda de los productores que quieren ir hacia la agroecología y realmente no contamos con profesionales, con una red que pueda sostener esta demanda que hay. Bueno, es todo un proceso que hay que iniciar y encaminar y encontrarnos en esto, que no es confrontar con nadie, sino que entender que tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de producir nuestros alimentos. Que alimentos que tengan sustancias tóxicas no se pueden considerar alimentos. Está muy bien lo que dijiste, sobre todo este cambio de ideas, un cambio de paradigma, y bueno, desde acá, desde Ambiente y Medio, te deseamos toda la suerte y que se ponga en marcha la Dirección Nacional de Agroecología, que es, digamos, es un paso gigante para la manera como venimos pensando la agricultura desde hace varias décadas en Argentina. Así que te agradezco mucho, Eduardo, y seguramente en algún otro momento vamos a estar charlando o vamos a acercarnos cuando podamos ya salir y andar por las rutas de nuevo de Argentina. Vamos a acercarnos a Lincoln. Tenemos grupos trabajando en Adelia María, Ucacha, Chazón, todo el sur, Río Cuarto, todo el sur de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba. Hay varios grupos que están trabajando en agroecología y bueno, desde sus ingenieros, sus productores, buscando las mejores formas para evitar todos estos inconvenientes. Así que bueno, hacia allá iremos seguramente de acá a algunos meses cuando el virus y la pandemia nos lo permita. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Antes de despedirnos, les quería hablar de Cuba. Y como no podía ser menos, me vine a Cuba, loco. Mirá. A Cuba al 1800. Yo les quiero comentar brevemente que hay un documental que se llama Agroecología en Cuba, realizado por Juan Lapore y Nicolás Van Caloven, que nos muestran un poco cómo Cuba pudo salir de la crisis alimentaria que tenía, estableciendo un sistema agroecológico basado en la soberanía alimentaria, en la educación y en la integración de la población. Además, podemos conocer un poco la cultura de los cubanos y las cubanas y algunos personajes que se encuentran en ese país que nos muestran sus métodos y técnicas de cultivo agroecológico. Por otra parte, antes de irse, tienen que entrar a Instagram y seguirnos en Fundación Ambiente y Medio. Y si quieren ver el programa entero de nuevo, lo pueden buscar en YouTube. Nos vemos, che.